Un saludo a todos, la gracia de Dios mora en la vida de cada uno de ustedes. Seguimos con esta serie sobre teología sistemática, un estudio introductorio básico, reflexivo, para que las personas puedan ir entendiendo y puedan irse introduciendo en este profundo mundo, campo, disciplina de la teología sistemática. Estamos en la parte de la teología propia, dígase la teología de Dios Padre, el estudio de Dios Padre, y hoy nos toca un tema que aunque hoy en día está en moda, realmente en las redes, y hay mucho debate, la intención de este video no es entrar en ese debate, sino que se da porque es un estudio obligatorio de la teología sistemática y que es una doctrina central del cristianismo. Central. No se puede ser un verdadero cristiano si no se cree en la doctrina de la Trinidad. Eso es lo que separa la ortodoxia de la teología liberal, de la no ortodoxia. La Trinidad de Dios es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Creer o no creer en la Trinidad separa lo que le dije, la ortodoxia de la no ortodoxia. Y no obstante, la razón no puede comprender la Trinidad. La lógica tampoco puede explicarla. Aunque la palabra tal y como se pronuncia, o sea, como tal la palabra, no aparece en la Biblia, la doctrina se enseña claramente en las Escrituras. La iglesia primitiva se vio obligada a estudiar el tema y afirmar su verdad a causa de muchas enseñanzas heréticas que surgieron contrarias a la Trinidad. El término Trinidad no es el mejor. A mí personalmente no me gusta. Lo utilizo porque ya ese es el que hay, pero siento como que causa mucha confusión a veces o siento que las personas también quieren equivocarse con el tema y lo tergiversan a propósito. Pero bueno, porque lo que pasa es que el término Trinidad enfatiza solo las tres personas y no la unidad dentro de la Trinidad. O sea, es una de las deficiencias que tiene. La palabra alemana, triunidad, que en alemán, en la nota del estudio usted lo va a tener, no sé cómo pronunciarlo, pero en alemán la palabra triunidad expresa mejor el concepto. Repito, en alemán la palabra que se traduce como triunidad expresa mejor el concepto. Una definición apropiada debe incluir la distinción e igualdad de las tres personas en la Trinidad y la unidad de las tres personas en ella. La palabra triunidad podía expresar mejor esa doctrina. La definición apropiada dice que la Trinidad está compuesta de tres personas unidas, sin existencias separadas, unidas tan completamente que forman un Dios. La naturaleza divina subsiste en tres distinciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo largo de la historia han surgido varias malas interpretaciones sobre la Trinidad. La primera de ellas es el triteísmo. Algunos personajes de la historia, como Juan Ascunagues y también Juan Filópono, enseñaban que habían tres personas, que habían tres que eran Dios, pero solo estaban vagamente relacionados, de modo que, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan lo eran como discípulos. Dígase, eh, eran Dios, pero no eran el mismo Dios, que es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. El error en esta enseñanza radica en que sus proponentes abandonaron la unidad de la Trinidad, que es el tema, eh, que es el tema de debate, lo cual resultó en una enseñanza de que existían tres dioses en lugar de tres personas en el mismo Dios. El otro punto es el sabelianismo, o lo que también se llama el modalismo. Esa enseñanza es de Sabelio del año 200 antes de Cristo y erró en el sentido del opuesto al triteísmo. ¿Por qué? Porque aunque Sabelio habló del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entendían a los tres como simple modo de la existencia o tres manifestaciones del único Dios. Y por ello su enseñanza se conoce como modalismo, pues veía a Dios que se manifiesta de tres modos de existencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo estoy totalmente seguro de que la mayoría de las personas que me siguen hoy en día
lo creen de esa forma. Porque hoy en día ha surgido esta nueva ola de unicitarios, los cuales afirman la doctrina de esa forma, lo cual también es un error. Y si tú estás en eso, es una total herejía. Sal huyendo de ahí. Honestamente, abandona esa doctrina que no te va a llevar a nada bueno. Es una doctrina que te hace liberal, que no te hace ser un ortodoxo en cuanto a doctrina. Honestamente te lo digo. Reflexiona en lo que dice las escrituras, en las explicaciones que te voy a dar, que son introductorias. Luego, en el segundo volumen de Teología Sistemática, sí vamos a abundar más, pero de verdad, de corazón, abandona esa doctrina. El siguiente punto es el arrianismo. La doctrina arriana tuvo su origen en Tertuliano, quien subordinaba al Hijo al Padre. Orígenes llevó más allá el concepto de Tertuliano y enseñó que el Hijo estaba subordinado al Padre con respecto a la esencia. Tal cosa llevó finalmente a lo que es el arrianismo, que negaba la deidad de Cristo. Arrio enseñó que solo Dios era increado y como Cristo fue engendrado por el Padre, quiere decir que Cristo fue creado por el Padre. Por eso, según Arrio, hubo un tiempo en el que Cristo, y aquí viene la herejía, no existía. Arrio y sus enseñanzas se condenan en el Concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Un concilio que hoy en día cualquier canal judaizante, cualquier canal de raíces hebreas, cualquier canal judío mesiánico lo tiene como lo peor del mundo y se han inventado todas las teorías posibles sobre esto. Pero las evidencias están ahí y los datos están ahí. ¿Cuál es la explicación de la Trinidad? O sea, ¿cuál es la posición correcta con respecto a la Trinidad? ¿Qué enseña verdaderamente la Biblia con respecto a la Trinidad? Bueno, lo primero es que Dios es uno con respecto a la esencia. Muy temprano en la historia de la iglesia surgió como pregunta de que si Cristo era igual al Padre en sustancia o en esencia. Por eso Arrio enseñó que Cristo era como el Padre en sustancia, pero que el Padre era más grande que Cristo, por lo cual, aunque algunos lo igualaban en términos sustancia y esencia, la forma apropiada de denigrar la Trinidad llegó a ser, de designar a la Trinidad, llegó a ser uno en esencia. La unidad de Dios está ligada a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que es el Shema de Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra hebrea, echat, que es una unidad compuesta, un uno unido. Así se puede explicar mejor. Tal declaración no solo enfatiza la unicidad de Dios, sino también su unidad. Ejemplo, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hacen. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, es lo que separa al judaísmo o al concepto de Dios bíblico de cualquier otra deidad en la historia, de cualquier otra, ese monoteísmo. Quiere decir que las tres personas poseen la suma de los atributos divinos, pero aún así la esencia de Dios no está dividida. Ser uno en esencia también enfatiza que las tres personas de la Trinidad no actúan independientemente de las otras. Este era un tema constante de Jesús para rechazar las acusaciones de los judíos. Vamos a darle por lo menos varios ejemplos que aparecen en el Evangelio según Juan. El primero que vamos a ver es el que aparece en el capítulo 5, versículo 19, cuando dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo vemos en el 8:28 también, del mismo evangelio que dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según enseñó el Padre, así hablo. Y tienes mucho más ejemplos en Juan 12:49 y en Juan 14:10 también.
tú tienes otro ejemplo de eso. El siguiente punto con respecto a la doctrina de la Trinidad es que Dios es tres con respecto a las personas. Fíjese que yo dije uno en esencia, pero ahora vamos a pasar a la parte que son tres en persona. La palabra persona tiende a restar el valor a la unidad de la Trinidad también. Por eso hay teólogos incluso que no les gusta la palabra persona y que también cuando te lees teología sistemática ves que demoran mucho tiempo, gastan mucha tinta explicando correctamente qué quieren decirte con eso para que no haya confusión. Rápidamente puede reconocerse entonces que persona no es un término adecuado para describir la relación dentro de la Trinidad. Por eso algunos teólogos han adoptado el término subsistencia y por lo tanto Dios tiene tres subsistencias, no tres personas. Otras palabras para describir la diferencia entre los tres son distintos, relación y modo. Sin embargo, el término personal es útil, pues no solo enfatiza una manifestación, sino una personalidad individual. A mí, honestamente, me gusta más el término subsistencia, aunque para hablar con las personas y que la persona pueda tener una mejor claridad, es cierto que lo mejor es utilizar la palabra persona. No te compliques con eso. Para mí, personalmente, creo que es el mejor término hasta ahora que se puede utilizar. Cuando se sugiere que Dios es tres con respecto a las personas, se enfatizan varios puntos. Uno, que cada una tiene la misma esencia de Dios y que cada uno posee la plenitud de Dios. En Dios no hay tres individuos paralelos o separados el uno del otro, tan solo distinciones personales dentro de la esencia divina. Tal cosa es importante, es una importante desviación del modalismo o el sabelianismo, según el cual Dios es único que se manifiesta en tres formas diferentes. Esta unidad de las tres personas se ve en pasajes del Antiguo Testamento y vamos a observar el primero, que es Isaías 48:16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió el Señor y su Espíritu, donde el Padre se ha unido al Mesías. Y también el Padre ha enviado al Mesías y al Espíritu a hablar a la nación que va a ser restaurada de Israel. Eso es un pasaje que te habla claramente de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Hay otros pasajes también donde vemos que el Padre ha ungido al Mesías y que y con el Espíritu para que cumpla su misión. Y estas diferencias enfatizan la igualdad y la unidad de las tres personas. ¿Dónde está ese pasaje? Isaías 61:1 cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturas de la cárcel. Cuando nosotros entonces vamos a Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, nos damos cuenta de que evidentemente ese pasaje se cumple literalmente en Cristo. Y es un pasaje en el Antiguo Testamento para muchas personas que dicen que el Antiguo Testamento no enseña la Trinidad. Es cierto que no estaba tan explícita como en el Nuevo por el concepto que siempre hablamos de revelación progresiva. La revelación tiene que ir avanzando y añadiéndose más detalle. Si usted lo puede ver a lo largo de todas las escrituras. La Torá no enseña la resurrección, pero sin embargo, Daniel enseña la resurrección. Los salmos enseñan la resurrección. ¿Tenían más información los autores posteriores a Moisés que Moisés con respecto a eso? Sí, totalmente. Jesús infirió la resurrección en el diálogo en el tiempo presente como Dios hablaba de Abraham. Sí, pero ninguna otra persona aparte de Jesús podía sacar la resurrección de ahí, porque no estaba explícita. Había una reminiscencia, habían vestigios que ya se iba
luego con el tiempo ya se iban a comenzar a esclarecer. Pero ciertamente la Trinidad es algo que se va dando progresivamente conforme el pueblo de Dios va reflexionando sobre las personas divinas. El siguiente punto es que las tres personas tienen relaciones distintas. En la Trinidad no existe relación que se expresa en términos de subsistencia. Perdón, existe una relación que se expresa en términos de subsistencia. El Padre no es engendrado ni procede de persona alguna. El Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad, que, por ejemplo, cuando nosotros leemos, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en el seno, en el núcleo dentro del Padre, él le ha dado a conocer. Nosotros también tenemos, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 4 versículo 9, que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. A Jesús y solo a Jesús se le da el título de unigénito, único en su tipo, el monogenés, único en su clase. El término generación sugiere la relación trinitaria en el sentido de que el Hijo es engendrado por el Padre desde la eternidad. El Espíritu Santo procede desde la eternidad del Padre y del Hijo también, que es lo que enseña Juan, capítulo 14, versículo 26, cuando dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos también otro pasaje, el 16:7 también habla de eso. La palabra procesión, o sea, que procede, que sale, sugiere lo que es la relación íntima, la relación trinitaria del Padre y del Hijo al enviar a quién, al Espíritu Santo. No obstante, es importante notar que los términos denotan relación en la Trinidad y no sugieren inferioridad de ninguna forma, porque si son iguales, es evidente que no hay uno que es inferior a otro. La Biblia enseña por todas partes que el Hijo y el Padre son lo mismo, son iguales o sea, en valor, en dignidad, en todo. Lo que tienen son funciones distintas dentro del plan redentor divino. Hay teólogos e incluso que niegan la utilidad de estos términos porque podrían sugerir inferioridad. Pero lo cierto es que ciertamente la Biblia sí que lo enseña. El Hijo se humilla en el plan de salvación, el Hijo se humilla, viene y desciende, muere por nosotros, se somete a la voluntad del Padre para enseñarnos a nosotros cómo vivir para Dios y luego cuando Él se va envía al Espíritu Santo. El siguiente punto es que las tres personas son iguales en autoridad. Es importante observar que las tres personas son iguales en autoridad, aunque pueda usarse términos como generación y procesión para referirse al funcionamiento de la Trinidad. Se reconoce que al Padre como autoritativo y supremo, que es lo que enseña Primera Carta a los Corintios 8:6. Al Hijo en igualdad con el Padre en todos los aspectos, que fue el pasaje que yo le leía anteriormente, de que el Hijo puede hacer todas las cosas que hace el Padre, en Juan 5:21 al 23, y de igual forma el Espíritu Santo se le reconoce en igualdad con el Padre y con el Hijo. Pero este punto, lo que vamos a hacer es que lo vamos a desarrollar más a fondo cuando tratemos la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo, que se tratan aparte. Hay un diagrama bastante famoso que le voy a poner aquí en la pantalla, que es el diagrama antiguo de la Trinidad, el cual enseña que el Padre no, que el Padre es Dios. O bueno, vamos a decirlo desde dentro para afuera. Dios es Padre, pero el Padre no es el Espíritu. El Espíritu es Dios, pero el Espíritu no es el Hijo, pero el Hijo es Dios y el Hijo no es el Padre. Es decir, comparten, los tres son Dios,
el único Dios verdadero, pero tienen personalidades que se pueden diferenciar, se pueden distinguir. Tienen una misma voluntad, pero son personalidades que se pueden distinguir dentro del seno mismo de Dios. Vamos ahora a hablar un poco sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Aunque en él no hay una declaración explícita donde se afirme la Trinidad, es justo decir que el Antiguo Testamento permite la Trinidad y deja entrever que Dios es trino en varios pasajes. Aunque lo cierto es que hay que complementarlo con el Nuevo Testamento para que tenga sentido esto. Lo primero es que el relato de la creación en Génesis, que aparece, por ejemplo, el Padre y el Espíritu Santo, y se declara que Dios creó los cielos y la tierra, mientras que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra para infundirle vitalidad. El término también que se utiliza en Génesis 1:1, Elohim, es una forma plural del nombre de Dios. Como se ve en las formas plurales también, hagamos y nuestra. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Descendamos y confundamos sus lenguas. Eso solamente en Génesis aparecen todos esos plurales. La Trinidad se tiene en cuenta cuando el pasaje, no, aun cuando el pasaje no le enseñe explícitamente. En el Salmo, por ejemplo, 110:1, que nosotros vemos que David reconoce la distinción entre Señor y mi Señor, es decir, entre Yahvé y mi Adonai. Esas son las palabras que se utilizan. Cuando usted ve Señor con todo mayúscula, ahí aparece el tetragramatón, que es lo que se traduciría como Yahvé. Pero hay traducciones de la Biblia que no utilizan ese nombre ni utilizan Jehová tampoco. Y cuando usted ve mi Señor, es Adonai. En la clase anterior de los nombres de Dios, usted pudo ver esa distinción que se hizo. David sugiere también, David quiere decir que el Mesías es mayor que un rey supremo común y le imputa la divinidad al Mesías cuando le dice mi Señor, mi Adonai, mi amo, yo su siervo. Eso es lo que quiere decir. En la profecía relativa a Cristo, en Isaías 7:14 también, el Señor deja claro que el ungido nacido de una virgen también se llamará Emmanuel, que es Dios con nosotros, un término de la deidad del Mesías. Dos pasajes adicionales también insinúan la Trinidad en el Antiguo Testamento, mencionados ya con anterioridad, que son Isaías 46:18, donde dice que desde el principio yo hablé y que ahora lo ha enviado el Señor y su espíritu también. Y también en el otro pasaje de Isaías que yo acabé de leer, donde también se dice que el Espíritu Santo vendrá sobre mí, el poder del Altísimo, etcétera, 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 que lo ha enviado. En ambos pasajes se mencionan las tres personas de la divinidad y se diferencian unas con otros. Yo siento que ciertamente el tema está bastante claro. Yo como quiera estaré leyendo los comentarios, estaré respondiendo preguntas también. Haré una sección de preguntas y respuestas para responderle a las preguntas e inquietudes que usted tenga sobre ese tema en específico, pero yo personalmente yo lo veo bastante claro. La enseñanza también de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Al fin de cuentas, debe afirmarse dos cosas para demostrar que las Escrituras enseñan la Trinidad. Y es una, que no hay sino un Dios y tres personas que se llamen Dios. Aunque una demostración más completa de la deidad de cada persona de la Trinidad se explica en sus respectivas categorías, dígase, Cristología y Neumatología, aquí podemos condensar algunas de las enseñanzas. Al Padre se le llama Dios. En primera carta, vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos por Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vamos a obviar el Hijo ahí, que lo está igualando y lo está poniendo lo mismo. Es un paralelo, totalmente. Es un paralelismo sinónimo. Eso se llama. Pero también al Hijo se le llama Dios. Y no tanto que al Hijo se le llame Dios, sino que al mismo tiempo
Dios llama al Hijo Dios y lo adora como Dios. Y yo se lo voy a demostrar con un pasaje que yo honestamente reto a cualquier persona a que me lo responda y que me diga que no está hablando directamente de la Trinidad. Yo recuerdo que lo usé una vez en un debate y no hubo respuesta alguna para este pasaje y nunca la he tenido. Hebreos capítulo 1. El contexto, que es sumamente importante para usted entender. El contexto es eh, mostrar la superioridad del Mesías, de Cristo, de Jesús, sobre los ángeles. Y para eso él va a usar, el autor, estratégicamente un genio en la materia de la explicación bíblica, un genio total. Para eso, él va a tomar lo que Dios dice de los ángeles y lo que Dios dice del Mesías, de su Hijo. Y escuche lo que dice. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escuchen, de los ángeles Dios dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Más del Hijo dice, o sea, Dios, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y, es decir, eso es continuativo. Quiere decir que Dios sigue hablando y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Te lo está diciendo claro. Dios dice del Hijo, que el Hijo es Dios, es Señor, permanece para siempre y creó todas las cosas. Dios dice del Hijo. Si usted no entiende ese pasaje, usted tiene un problema intelectual tremendo porque eso está ahí. Yo le respeto que usted sea, por ejemplo, eh, raíces hebreas y no creen en el Nuevo Testamento. Yo lo respeto. Pero ninguna persona que acepte el Nuevo Testamento como palabra inspirada de Dios puede decir de que, de que ciertamente ese pasaje no está enseñando eso. Sí cree en las Escrituras, pero también al Espíritu Santo se le llama Dios en las Escrituras. Vamos a leerlos en Hechos, capítulo 5. Versículo que ese es el más claro, aunque hay muchísimos otros que le dicen el Espíritu Eterno y muchísimas cosas. Pero lo mejor es leerlo aquí. Dice el contexto, ustedes saben cuál es. Ananías y Zafira habían mentido acerca del dinero que iban a poner y etcétera. Y dice, y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo? Le mintió al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está ahí hablando y diciéndole, hey, tú no le estás mintiendo a los hombres. Tú le estás mintiendo a Dios directamente. ¿Por qué? Porque le estás mintiendo al Espíritu Santo. Y mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios mismo. Pero al mismo tiempo las Escrituras enseñan que Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces usted ve el uno en esencia, pero tres en persona. Hay tres personas a la cual la Biblia le llama Dios. Y cuando habla de la Trinidad es porque es una armonización de ese concepto que aparece en las Escrituras. Nosotros vemos que aparece el Padre y el Padre se diferencia del Hijo, pero al Hijo también se le llama a Dios igual que al Padre y al Espíritu Santo se le llama a Dios igual que al Padre, pero se diferencian los unos de los otros porque son tres personas y un solo ser, son tres subsistencias.
La combinación de estas cuatro declaraciones afirman la Trinidad totalmente. En el Nuevo Testamento hay pasajes adicionales los cuales afirman su unidad e igualdad. Por ejemplo, Jesús le dijo a los apóstoles que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliberto, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se bautiza en el nombre de Jesús. Sí, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Cuando la Biblia dice que tú ores en el nombre de Jesús, no es que tú tienes que decir, Dios dame un carro en el nombre de Jesús, amén, y ya Dios te va a responder por eso, sino que vaya conforme al carácter, con los méritos, mediante Jesucristo. Eso es lo que dice las Escrituras. Cuando la Biblia, cuando Dios dice que puso su nombre en el ángel y que lo escuchen, no está diciendo que el ángel en ese momento se llama Dios, ni que tampoco el ángel se llama Yahvé. No es eso. Lo que está diciendo, yo le estoy poniendo mi autoridad. Tiene mi autoridad, va con mi autoridad. Entonces, cuando tú bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tú simplemente estás bautizando es eh, mediante la autoridad de Dios, mediante la aprobación de Dios, mediante la doctrina de Dios, mediante lo que Dios exige. A eso que se refiere. Lo que vaya acorde con el carácter de Dios. Por eso no se bautizan impíos, sino personas que se hayan arrepentido. Parece claro que se pretende la igualdad y la unidad en las tres personas en ese versículo. En la concepción de María también, la Trinidad estuvo presente. El Espíritu Santo tuvo sobre María y el poder de Dios la cubrió y el descendiente se le llamó Hijo de Dios, que fue cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Te está mostrando la Trinidad claramente. El ángel te lo está diciendo. El ángel no era griego, no era un griego de teología romana. Es el ángel que te lo está diciendo. En el bautismo de Jesús también se ve que las tres personas son diferentes. Por ejemplo, que es una negación también del modalismo. Vamos a leerlo. Lucas 3, capítulo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Te está mostrando directamente en el bautismo las tres personas del ser divino de Dios. En Juan también, 14:16, se vuelve a mencionar la unidad de los tres. El Hijo le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que habiten los creyentes para siempre. La unidad de los tres está totalmente clara en las Escrituras. Hay muchos pasajes. Lo que pasa es que si usted no lo entiende así, ciertamente va a ser imposible, va a ser imposible. Hay muchísimo pasaje. Segunda carta a los Corintios también, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Pedro 1:1, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Dios mío, ¿por qué es tan difícil aceptar esa doctrina? Está ahí. Respeto de verdad, de corazón, al que estudie raíces hebreas, que rechace el Nuevo Testamento y diga, óyeme, no puedo creer en eso. Se lo respeto. Aún en el Antiguo Testamento uno sabe que lo enseña, pero necesita el Nuevo para arrojar luz sobre eso. Sé que en el Antiguo Testamento es más difícil, pero todo creyente que acepta el Nuevo Testamento tiene que creer en la Trinidad. No hay duda. Vamos ahora a interactuar un poco con las dificultades de esta doctrina. Quienes niegan la Trinidad objetan a veces que el uso de ciertos términos que parecen implicar inferioridad en Cristo con respecto al Padre. Aquí se notan varios términos polémicos. Lo primero es el significado de engendrado. El término engendrado se usa en varios sentidos con respecto a Cristo. Primero, es evidente a partir de Mateo 1:20
que Cristo fue engendrado en su humanidad, pero no en su divinidad. Cristo era Dios desde la eternidad. Eso es lo que dice Miqueas 5:2. Pero en Belén tomó para sí una naturaleza adicional, la naturaleza humana. El Espíritu Santo supervisó la concepción de María para asegurar la ausencia de pecado en la humanidad de Cristo. El término engendrado también se usa con referencia a la humanidad de Cristo, nunca podría usarse con referencia a su divinidad. Engendrado no está relacionado con que Jesús sea el Hijo de Dios. Jesús fue declarado Hijo de Dios en tiempo y en el espacio, que eso es lo que enseña, por ejemplo, el Salmo, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Todos estos versículos enfatizan que el carácter de Jesús como hijo fue vindicado o verificado como resultado de la resurrección, pero la resurrección no hizo al hijo hijo de Dios. ¿Se entiende? A Jesús lo vindicaron de esa forma, cuando usted se lee Hechos 13, 32 al 33 y Romanos 1, 4 también. La resurrección lo vindicó, pero no le dio el título de hijo. No lo hizo hijo. Jesús enfatiza que había sido el Hijo de Dios desde la eternidad. Y por eso es que el Salmo 2:7 también y Hechos 3:13, 13:33 enfatiza que engendrado se refiere a la declaración pública de Cristo como Hijo de Dios, pero no al origen de su carácter de hijo. Nosotros vemos en Filipenses 2, del 5 al 8, allá pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, Cristo en el cielo tenía la misma igualdad de Dios Padre. Fue luego en la tierra donde viene el engendramiento de la humanidad del Hijo de Dios. Hay otro significado también que es el significado de primogénito. Quienes niegan la deidad de Cristo con frecuencia lo hacen por referencia al término primogénito, el cual sugiere que el término debe implicar que Cristo tuvo un comienzo en el tiempo. Sin embargo, un estudio léxico y del contexto de la palabra griega aporta una solución diferente al significado de primogénito. Su uso en la cultura del Antiguo Testamento enfatizaba predominantemente el estatus del hijo mayor, quien disfrutaba de la doble porción de la herencia, que es lo que enseña Deuteronomio, capítulo 21, versículo 17, de privilegios sobre los otros miembros de la familia, que es lo que enseña Génesis, capítulo 27, versículo 1 al 4. Lo vemos en la historia de Jacob y Esaú más claramente, y también de un tratamiento preferente, que es lo que enseña Génesis 47:33, y del respeto de los demás, que es lo que enseña Génesis 37:22. En sentido figurado, la palabra denota prioridad o supremacía también, que eso es lo que enseña Éxodo capítulo 4, versículo 22, y eso es lo que enseña también Jeremías capítulo 31, versículo 9. Así se usó para Cristo, en el sentido de superioridad, en el sentido de primacía. En Colosenses, capítulo 1, versículo 18, donde se habla de la primogenitura de Cristo, el significado está claro. Cristo como primogénito es la cabeza preeminente en todo, el heredero de todo y el dueño de todo. En Hebreos 1:6 también, la supremacía de Cristo como primogénito se manifiesta en que los ángeles le adoran y solo Dios es adorado. E incluso el mismo Dios le adora en Hebreos 1, como nosotros lo acabamos de leer a continuación. El Salmo 89:27 también tal vez contiene la declaración o la explicación del término primogénito más clara. Es un ejemplo de poesía sintética en hebreo donde la segunda línea explica la primera. En este salmo mesiánico, Dios afirma que el Mesías será el primogénito, es decir, el más grande de los reyes de la tierra. Se explica que primogénito es porque gobernará sobre todos los reyes de la tierra. A partir de un estudio lingüístico y exegético, es claro que primogénito llama la atención al estatus preeminente de Jesús como Mesías, no a su inicio de existencia. El último punto,
Es el significado de unigénito. El término unigénito, monogenes, que aparece en Juan 1:14, Juan 1:18, aparece en Juan 3:16, aparece en Primera de Juan 4:9. No sugiere un punto de inicio en el tiempo, sino más bien que Jesús, como el unigénito de Dios, es único y no hay nadie más en su clase. Es el único ejemplo de su categoría. Unigénito se usa para delinear, para delimitar únicamente a Jesús por encima de todos de todos los seres personales, los seres terrenales y celestiales. En Génesis 22:2, 22:12 y 22:16 se refleja el concepto de único y precioso, como era visto Isaac por su padre Abraham. El apóstol Juan también describe la categoría que irradia el unigénito de Dios. Nadie más irradia la gloria del Padre, que es lo que enseña Primera de Juan, Juan 1:14, que vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Cristo manifiesta la correcta gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Pero más aún, el Hijo dio a conocer al Padre y nadie diferente al Hijo podría haber explicado al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús fue el Hijo unigénito a quien Dios envió al mundo. La vida eterna se entregó solo a través del unigénito de Dios. Juan 3:16. Cuando se examinan los pasajes, es evidente que unigénito no sugiere inicio en la existencia, más bien expresa la unicidad de la persona. Cristo era como único Hijo de Dios enviado del cielo por el Padre. Deja tu me gusta, deja tu comentario, yo estaré respondiendo las preguntas y hasta un próximo video donde tratemos otros estudios sobre la teología propia.